Hola, bienvenidos a Largo Juego. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Acá Nacho, Miki Mondrius, Nahuel Rosso, Fede Gil Solá. Hoy vamos a hablar de protopunk. Ayer un alumno me preguntaba, ¿qué es protopunk? Así que por las dudas explico. No es crotopunk. No es chotopunk. Tampoco. No. Protopunk vendría a ser lo que inspiró al punk de alguna manera o de otra. Hay algunas bandas que yo propongo acá en esta listita que hice, que no sé si soy el primero en proponerlas, pero si no soy el primero, soy uno de los pocos en proponer alguna de estas bandas. Hay algunas que se caen o sea, que son obvias. Por ejemplo, Sí. The Velvet Underground. Todos estamos de acuerdo que The Velvet Underground es una banda que todo el mundo que después hizo punk se inspiró en ellos, tanto musicalmente como la ropa y la actitud, sobre todo, ¿no? Porque claro, la actitud la de Lou filosofía. Reed y Maureen Tucker, Claro. Sterling Morrison y John Cale era en el año 67, 68 eran los únicos. Se vestían de negro, tenían el pelo corto. Y Maureen Tucker, la baterista que te contaba el otro día Sí. cuando vos me hablabas de, ¿cómo se llaman? De Jesus and the Mary Chain. Ella Sí. fue la primera en tocar nada más que un bombo, el bombo de la batería lo ponía como si fuera una sí. chancha y tocaba el bombo con una mano y el redoblante. Nada Porque más, querían bombo que y haga algo redoblante. inusual, ¿no? Era una cosa así, como que querían que ella toque la batería, pero lo haga en una forma inusual, entonces lo empezó a tocar No, parada. es que no es que hubo una decisión, me parece No, que fue ella así. apareció y se puso a tocar así Sí. y listo. Lou Reed es muy gracioso, cuenta la historia y dice, para que ustedes entiendan cómo eran los años 60. Nosotros cuando arrancamos teníamos otro baterista y de repente nos dieron una fecha para tocar. Y el baterista dijo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Tengo que estar en un lugar a una hora predeterminada? Claro, ya. Y se fue de la banda. Sí, Así, directamente. dijo, no, eso... Eso es ser intransigente de verdad, ¿Qué ¿no? se piensa? Eso es no transar, ¿Qué se pero... piensen esos? Claro, Sí, ¿viste? claro. No, eso es transar, loco. Eso ¿Cómo es que tengo que transar. estar una Aquí hora? a una hora. y se fue. Fue, loco. Se fue así automáticamente. Un Claro. capo. Muy genial. Y así lo cuenta Lou Reed, ¿no? Y así que así arrancó The Velvet Underground. Puede ser Y él que- dice que eran una trampa de turistas, porque los ponían ahí en esos boliches donde iban los turistas a ver a todos los freaks de Nueva York, que ahí aparece la palabra freak de Claro. nuevo. Ahí está. La vez pasada estuvimos hablando de que los hippies no se llamaban a sí mismos hippies. Hippie era un término peyorativo. Y ellos se llamaban a sí mismos freaks o heads, ¿no? De hecho, el primer disco de Frank Zappa, Freak Out. que en realidad no se llama Frank Zappa, perdón. El primer The disco Mothers. se llama The Mothers of Invention, porque ellos se querían llamar The Mothers. Pero lo que pasa es que eso era código ya en esa época para Motherfucker. Entonces la compañía dijo, no le podemos poner The Mothers nada más porque Se va a porque está mal. interpretar como... Claro, como es. ¿Cómo es? Sí. Como quieren. Porque un motherfucker era un muy buen músico en la Claro. jerga afroamericana, ¿no? Entonces, Miles Davis yo lo escuchaba decir eso, lo dice en algunos reportajes y en su libro está por todos lados. Cada vez que aparecía alguno muy bueno, él dice, oh, he was a motherfucker. Y eso era así, Es la como... más alta de ¿viste? De los elogios. De los elogios, claro. claro. Acá algunos dicen, es un hijo de puta, no Claro. sabes cómo toca, es un Claro, hijo claro. de puta. Y Sí, bueno, sí. lo estás puteando, pero en realidad Sí. lo estás elogiando. Sí. Sí, Bueno, sí. o mata, o todo, Sí, todo mata. eso. Bueno, mata. Mata. Eso es bastante Paolo el rockero, decía, Claro. mata. Eso lo digo siempre. O terrible también. Terrible. Terrible, ¿viste? Yo le tengo que Terrible. explicar a mis amigos en No, Estados Unidos que no me están insultando, ¿viste? Porque se preocupan, ¿viste? Claro. O Porque me gusta mal. Miran y además nosotros, ¿viste? Latinos ponemos todo, ¿viste? En mayúsculas y con Sí. Sí, muchos 14 signos de E. interrogación. Terrible. De Exaltación. exclamación. Ah, Y les tengo que explicar, no, terrible quiere decir que es bueno. Terrible. Allá también existe eso, ¿no? Cuando algo es bad, es que es bueno. Bueno, en Brasil es foda. Es foda. Claro. Y foda es como... no está bueno. Sí. Foda es complicado. Entonces cuando Sí. dicen eso de foda,
es para decir, está buenísimo. Claro. Joder. Mirá. Pero bueno, la cosa es que el primer disco de Mothers of Invention se llama Freak Out, Freak Out. en donde Frank Zappa hace un llamado a sus digamos, a sus hermanos freaks, A su tribu. a su tribu, Claro. sí. Que es interesante porque siempre en esos primeros 3 discos de Mothers of Invention, que son del 66, 67 y 68. El primero es Freak Out, que es un disco doble. Creo que es la primera vez en la historia que una compañía acepta sacar un disco doble de una banda que recién empieza, además. Creo que el único disco doble que había salido hasta entonces era Blonde on Blonde no, pero es anterior de Blonde on. No me acuerdo en qué año salió Blonde on Blonde de Bob Dylan. El productor es el mismo, entre paréntesis. Mirá. Y bueno, y ese disco de Mothers y los próximos 2 se la pasa gastándolos a los hippies. Entonces parecería una contradicción, pero justamente el punto es que una cosa son los freaks, que son los de verdad, y otra Sí. cosa son los hippies, que son los de mentira. Entonces, o sea, Claro. los que Lo que son... él juega con, o sea, los gasta a los hippies, pero más que nada por esto de ser superficiales, a algo que, Sí, que claro, se supone de que ser- debería ser más comprometido. Claro, llegan desde el lugar digamos, de los medios, ¿no? Claro, Llegan donde por el lado las mediático. flores. Inclusive hay conversaciones en los temas. El segundo se llama Absolutely Free, que es buenísimo, que además empieza Hello Americans, o no me acuerdo, es así uno así una voz bien de nabo, Sí. viste, hablándole a los votantes de los Estados Unidos, ¿no? Como un gobernante. ¿Eh? Como un gobernante gastando al ciudadano. No, como un No. tipo gastando al gobernante y al ciudadano, a Sí. toda la dinámica, digamos, que él siempre fue uno de sus temas de God Save the Queen and Her Fascist Regime, ¿no? Bueno, Zappa siempre fue muy crítico de todo el sistema, entre comillas, democrático norteamericano. Él era antisistema de alguna manera. No No antisistema. era antisistema, era anti ese sistema. Ese sistema. Claro. Claro, porque si hablamos de protopunk, Sí. para poder hilar un elemento principal de lo que vendría a llamarse pues punk, es estar en contra Una del denuncia, sistema. sí, una denuncia a la sociedad, que en el caso de los Sex Pistols era por ahí un poco más nihilista. Lo de Frank Zappa era más específico, era más, por ejemplo, bueno, en Absolutely Free, que es el segundo disco, que es buenísimo, hay una parte en donde directamente hay una conversación que él dice que la escuchó de verdad en un boliche entre dos chabones que se decían, ay, mira, mi pelo me llega por acá ahora, ay, qué bueno, y a mí me llega por acá. Es el nivel de imbecilidad. Claro, Claro, de sí, niños. sí. Que de todos modos, yo ahí tengo que acotar, cuando yo vi el segundo disco de Alice Cooper Band, que se llama Easy Action, que es del 70, creo, que entre paréntesis Frank Zappa produjo el primer disco de Alice Cooper Band. Sí, Mira. de Alice Todo Cooper tiene Band. que ver con Alice todo. Cooper Band. Band. Alice Cooper Band. Eran una banda. O sea, era una banda que se llamaba Alice Cooper. Alice Cooper Band. Lo que pasa es que el cantante le empezaron a decir Alice Cooper, como Y suele quedó pasar, como, y Alice Cooper, quedó sí. él como Alice Cooper, Claro. y después le quedó a él el nombre. Pero bueno, eran una banda. Y y Frank Zappa les produce el primer disco. El segundo disco es unas fotos de ellos desde atrás, donde se ve que tienen el pelo casi chapas así, largas. casi por la cintura, Sí. que era toda una medalla de honor, porque eso quiere Sí, la verdad sobre que todo si eras, de lugar, ellos eran de Phoenix, Arizona, un lugar así.
Muy si en un lugar conservadores. así te la bancaste 5 o 6 años sin que te maten y te Claro. llegó el pelo, quiere decir que te venías dejando el pelo largo desde el año 65, más o menos, Y de 64. alguna forma Así sos, que- sos un indio. Sí, sí, un indio piel roja. era como una, para mí era como una, mirá, se la bancaron, ¿viste? Porque era el contexto, ¿viste? En esa época tener el pelo largo y así de largo y en ese lugar y insistir con eso era todo un logro. Pero bueno, la cosa es que para mí lo que tiene que ver Zappa y los Mothers con el punk es eso, es no desde lo musical, sino más desde la cosa así irreverente y la cosa digamos, Romper de con las burla. estructuras. Sí, y de burla hacia el sistema, como decís vos, o Sí. hacia ciertos aspectos del sistema y del sistema en general, no solamente del sistema político, sino del sistema discográfico. Sí, Todo a un eso, él ya de entrada estilo de vida. ellos de entrada se burlaban mucho de la cosa esta de que las compañías los tomaban a ellos como un producto, ¿viste? Como si fueran una pasta de dientes para Sí. vender, ¿no? Entonces, Bueno, estaba Charlie Mingus, digo, si vamos a agarrar de otras fuentes, Charlie Mingus también tenía eso. Un Claro, tipo con sí, una sí. crítica política sí, tipo sí, feroz sí. y haciendo música abiertamente para manifestar sus ideas políticas también. Sí, sí, bueno, y además de Mingus, también, ¿cómo se llama? También en la Max década del Roach. 60, creo. Claro, Max Roach. Max Roach en los años Totalmente. 50, a fines de los años 50, Max Roach sacó un disco que se llama We Insist, y la foto del disco son dos negros sentándose en uno de esos lugares donde se suponía que los negros no se Ah, podían donde ellos sentar. no podían, donde tenían O sea prohibido que ya estar, desde sí. la tapa fue un Claro. disco que digamos, político, ¿no? De acción política. Claro, antirracista, seguro, Y seguro. él tuvo Sí. antirracista, pero muy específicamente anti lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos, donde había segregación real. Sí, sí, ¿no? sí, claro. Todavía. Claro, en lo cotidiano, en la Cuando vida llegan cotidiana. los Beatles en el 64, eso lo cuenta Paul McCartney, cuando los Beatles llegan a Estados Unidos en el 64, ellos imaginaban, porque ellos escuchaban mucha música negra, y ellos imaginaban, viste, el The Cradle of Democracy, viste, la democracia en su forma más pura, qué sé yo, y de repente están en el sur y se ven que todavía, cuando llegan los Beatles, todavía Ven las había injusticias. carteles que decían, Claro. viste, baño para Baño negros, para colored claro. only, white only, ¿no? Sí. O sea que ese era el contexto, imagínate, todavía a principios de los años 60, ¿no? Hoy día no, eso no. No, hoy no hay día, lugar. hoy día ya hasta tuvieron un presidente negro, pero eso no quita que una vez un sudafricano me dijo, no a mí personalmente, pero lo vi no me acuerdo si fue, era uno de estos tipos que era cuando Nelson Mandela todavía estaba preso. Y había mucha campaña en contra del apartheid. Y creo que fue, no me acuerdo quién fue, pero fui a ver a uno de estos tipos que estaban de gira tratando de cambiar el sistema en Sudáfrica. Y el tipo lo que dijo es, ustedes tengan cuidado porque aquí se sacaron los carteles, pero la Claro. segregación sigue existiendo, ¿no? Y después cuando lo vi a Mandela, cuando finalmente se logró por la presión internacional cambiar el sistema del apartheid y se liberó a Mandela después de 29 años preso, Mandela hizo una gira por Estados Unidos y de lo que habló el tipo fue yo lo fui a ver, y el tipo dijo, sí, todo bien con la causa nuestra, pero ustedes aquí mismo tienen una segregación terrible con los Native Americans, con los nativos americanos. Sí. Y me Claro. acuerdo que el tipo les dijo, guarda que ustedes tienen sus propios problemas acá, no son solamente otros países. Ajá. Pero bueno, la cosa es que por eso que a mí me pareció que Zappa de alguna forma tiene que ver, porque hay como una línea directa entre muchas de las letras y de las actitudes de esos primeros discos de los Mothers, sobre todo, ¿no? En donde
en donde no hay ninguna, digamos, no hay ninguna vaca Imposición. sagrada, ¿viste? Es todo es, todo, de todo se puede discutir, todo, de todo Sí. de todo nos podemos burlar, vendría a ser. Ajá. O sea, no tomamos nada como, ¿viste? Al pie de la letra, ¿viste? Sí. Y bueno, y Captain Beefheart también entra en eso. Los discos de Captain Beefheart eran para mí eran totalmente irreverentes y siguen siendo. Vos los escuchás hasta el día de hoy y el tipo no sigue con ninguna norma, como lo que decías de Mingus. Claro. Mingus desde otro plan, ¿no? Porque el tipo era un compositor Claro. consciente, digamos. Captain Beefheart era más desde lo que estaba en su cabeza que otros Claro. interpretaban. En cuanto a lo lírico, él que hacía, él era más surrealista por ahí, ¿no? Porque tengo entendido que Las letras. las letras son a veces que decís, Sí, las ¿qué letras, está las queriendo letras decir? las letras son abiertas a interpretación, pero igual hay muchas cosas, hay muchas imágenes muy concretas, que depende de cada sí, el una. disco. Pero musicalmente también son músicos son discos que están muy como desestructurados, ¿no? Que Bueno, tienen, sí, que el tienen que famoso, ver. el Truth más réplica, ese es... Sí, pero yo no hablo de traumas réplicas solamente. Vos hablas de la obra de la obra en él. general Sí, de él. sí, entiendo. Traumas réplicas es más, está todo escrito Traumas réplicas. Sí. Está todo. Drambo, que era el baterista, se tomó el trabajo, estuvieron 6 meses Estuvieron mucho escribiendo todo tiempo, eso. Parece sí. que está todo, parece que están haciendo ruido estuvieron o que muchos están meses, improvisando, pero no Ujú. están improvisando, No, porque no, es no. muy difícil tocar una 16ª atrás de lo que está tocando el otro. Claro, está todo fríamente calculado Sí, y está todo sé que escrito, o sea que ensayaron en ese mucho. sentido es muy anti-punk. Pero Ajá, claro. hay otras cosas Es verdad. hay es otras verdad. cosas de Captain Beefheart que sí son. Hay mucho como ritmo lineal en la batería. Sí. Que tum, ta, ch, ta, piriqui, tum, ch, tum, que eso después lo toma Divo y lo Ahí toma. Y lo toma un montón de bandas, toman esa. Pereu, Sí. hay un montón de bandas que después toman esa idea y Ajá. en los 70s y Claro. le dan su propio vuelo. Así Che, que qué para mí, interesante eso, porque no lo había pensado, pero claro, eso es un sonido que por ahí define estilos. claro. Claro, nunca lo había pensado. Está buenísimo. Bueno, genial. Bueno, Vamos. vamos. Voy bien entonces con Sí, mi sí. tesis. Y bueno, y después, por supuesto, lo que decías vos el otro día, hay bandas que son psicodélicas y punk al mismo tiempo. Claro, ¿no? Por ejemplo, los famosos 13th Floor Elevators de Texas, Buenísimo. con su disco que se llama... Sí, ¿Cómo se Seven. llama el primer disco? The Psychedelic Sounds, Sounds justamente. Ah, sí. ok. 13 Escuché otro yo. Elevators. Seventh Heaven, algo así es. No, Medio como hay... muy hippie. Sí, Medio pero... hippie en el Ese me sentido parece que es el así como tercero donde Odyssey. ya no está sí, Rocky. ya no, eso ya no es más. Como los Elevators sacaron 2 discos nada más. Claro. El primero, que salió en el 66, creo. Sí, 65, 66. Sí, que es de Psychedelic Sounds of. claro. Y después hicieron un segundo en el 67 y después todo lo que salió después de eso son grabaciones encontradas y cosas Ok. así. No son discos editados en el momento. Pero bueno, Rocky Erickson sí, también es así como una especie de Para mí Rocky Erickson tuvo que ver no solamente con el punk, sino también con lo que vino después, con el goth rock y con todo eso, porque vos lo veías a Rocky Erickson y era como el rey de las tinieblas. Claro. Era, viste, Maqueos y Osbourne, no sabés lo que era este chabón. Claro, Yo lo venía vi. de un mundo, Sí. ¿no? O Yo te lo- llevaba a un mundo... Claro, yo la tapa del disco que De escuché tinieblas, yo sí. era toda una cosa así, todas referencias medio esotéricas. De hecho, el 13th Sí. Floor me parece que debe tener que ver con el árbol de la Cabalá o alguna cosa No, así. tiene el que ver, ser- tiene que ver con algo más cotidiano, que es que en Estados Unidos son tan, ¿cómo se dice? Supersticioso. Supersticiosos, gracias, que en muchos lugares no el tercer ponen, piso lo dejan vacío. claro, van del 12 El al 13, 14. Claro. Ah, no hay Los tercer edificios piso. no hay el tercer- tercer piso. No hay tercer Décimo piso. tercer En el piso. edificio donde yo vivía en Chicago no había piso 13, Piso había 13 piso no hay. 12 y piso 14. Qué loco. Pero para confundir más todavía la cosa, lo que acá es planta baja, allá es primer piso.
Claro. O sea mirá. que nuestro piso 13 en realidad es el piso 12 de ellos, con lo cual... Claro. pero bueno, muy complicado. La Había- cosa es que los gatos tienen 9 vidas, acá tienen 7 porque estamos en el Claro. tercer mundo, tienen 2 menos. Se explica también que el nombre de los ascensores del piso 13, el 13 también es porque es la 13ª letra del abecedario, que es la M por marihuana. Ajá. Eso también. Sí, Así yo que- eso me parece que eso lo descubrió alguien fumándose un faso y buscándole. Bueno, Uy, mirá, loco, y qué loco. Están No. considerados como los primeros también en poner la palabra psicodelia en el álbum, así se llama el álbum, Sí. y también, que eso ya no me la creo, en usar alucinógenos para sus canciones. No creo eso. No, Que eso lo sean estaban, los- eso lo estaban Inchequeable. haciendo, eso lo estaban haciendo los beatniks en los años 50 Claro, no, y además gratis porque el ácido en realidad bueno, eso, Sí, eso es otro tema. Eso es otro Tal cual. tema que no tiene que ver con lo de Protopunk. pero bueno, claro, No nos vayamos por las ramas. tal cual. Pero no, se llaman 13th Floor Elevators porque es también, de nuevo, es cagarse de risa ante la psicosis de los demás, que se supone Claro. que uno es el loco Claro. y uno es el raro y el freak por tener pelo largo y vos no le querés poner piso 13 a un edificio, o sea, Totalmente. los locos son ustedes. Claro. Y además también una manera de como un poquito como de meterles un poquito, viste, refregarles un poquito en la cara, viste, lo que se supone que no se puede. Claro. Le tal hicieron cual. la vida puta a Rocky Erickson, Sí, ¿no? O sea, en sí. Texas la policía lo metió preso por un porro, después lo metieron en un hospital mental, bueno. Pero eso porque él, claro, Eso- él cae, o sea, lo agarran con porro y él para salir del asunto se declara que era un alien. Sí, no fue tan fácil. Es que lo que pasa es que le dieron la opción, o te pasás 10 años preso, Eso, ahí va. o te pasás 10 años preso o decís que estás Que loco. estás loco, dijo que Y era bueno, un alien o algo así. esa era la opción. Y le hicieron tratamientos de estos primitivos para psicóticos, digamos, con electroshocks y todo, y bueno. No, psicótico, era un O tipo que cua- fumaba porro. Claro, pero digo... No era un cuan- psicótico. pero- Psicótico es el presidente de los Claro, Estados Unidos es verdad, ahora. Sí, tal cual, pero él al declararse Además así... además que hacer electroterapia, de electroshock no le funciona a nadie. No, por eso Pero no le bueno, funcionó. no, lo hicieron pelota, Lo hicieron pobre, por pelota. fumar porro. Y por ser de Texas, porque si hubiera sido de San Francisco no le pasaba. Pero bueno, la cosa es que ellos es un claro ejemplo de una banda que eran punk y eran psicodélicos al mismo tiempo, ¿no? Y ahí tocaba una jarra, la jarra eléctrica. Había Sí. un loco que tocaba una jarra de, Sí. de vidrio, una botella que la soplaba. Sí, que está todo el tiempo en El todos los tucu, temas. tucu, 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 tucu. Sí. Pero los que estaban ahí prestando mucha atención son John Fogerty y Billy Gibbons de ZZ Top. Porque ellos lo dicen, o sea, nosotros escuchamos a Rocky Erickson y dijimos, bueno, por acá es la cosa. Le Mirá vos. invitaron O sea a que- Jenny Joplin también. Sí, Janis Joplin aceptó. estuvo un ratito. Janis Joplin fue más inteligente y se dio cuenta, mejor me voy de Texas antes de que me metan en cana a mí también. Pero ellos se Así fueron que- a San Francisco, ¿no? Los 13 Floor Elevators. No, ¿No? no, se ¿De pasó, Texas? como te digo, Rocky Erickson se pasó Austin. años y años y años de un hospital mental a otro, que eran hospitales mentales espantosos, además, en donde lo psicotizaron de verdad, le hicieron, como te digo, terapia de electroshock. No, el tipo Sí, no sí. la pasó bien. Acá le hicieron a Finalmente- Tanguito eso. ¿Eh? A Tanguito le hicieron eso acá. Mirá. Sí, finalmente pudo irse a la mierda de Texas en el 74 recién, y ahí es donde se va a Berkeley, va a parar a Berkeley. Ah, Su amiga Jenny Joplin ya había muerto 5 años antes, o 4 años antes. No, él en los 60 nunca, puede ser que haya tocado en San Francisco, pero Claro. nunca, él se mudó a San Francisco, a Berkeley, en el, como te digo, en el 74, y ahí es donde Stu Cook, el bajista de los Creedence,
Como lo apadrina, ayuda, sí, lo apadrina está. y Vos lo viste, ¿no? Vos lo viste. Sí, yo lo vi. Yo estaba en la secundaria y de repente al lado de mi secundaria había una plaza que ahora está llena de gente así de homeless, ¿no? Porque son esas cosas que están pasando ahora allá. Mucha gente en la calle. Claro. Pero en esa época era más, era un poco más, había eso, pero también había, qué sé yo, había chicos, por ejemplo, que salían de la escuela. Y hacían unos conciertos ahí al mediodía. Y me acuerdo de Rocky Erickson con su capa negra y una galera. Yo me lo acuerdo así, por ahí no tenía galera, pero yo me lo acuerdo así, un tipo, viste, que era como un Drácula. Como, un sí, vampiro. lo sacaron, como lo sacaron del ataúd y lo pusieron ahí. Y yo me acuerdo pensar, estar como fascinado con él y al mismo tiempo me causaba mucho rechazo porque era claramente algo de otra época. Claro. O sea, era como Drácula, como que lo habían sacado, viste, del fondo de las tinieblas y lo habían puesto ahí al mediodía en Berkeley en el año 80. Y pero que a su vez era fascinante también, ¿no? Yo igual le tenía, como te digo, me causaba rechazo y admiración al mismo tiempo, pero yo te juro que pensaba, en cualquier momento se convierte en ceniza, ¿viste? Como claro. Drácula, ¿viste? Porque estaba al sol, ¿viste? Estaba al todo sol. de negro, ¿viste? Claro, tal cual, un Nosferatu, ¿viste? Que está a punto de desintegrarse. Sí. Pero bueno, muy fascinante lo de Rocky Erickson. Y sí, tiene que ver, de alguna forma tiene que ver. Y The Fugs también de alguna forma tiene que ver, también por lo mismo. The Fugs, una banda de Nueva York, de la cual ya hablamos en otro capítulo, que también toman esta cosa así de la irreverencia total a todo nivel. O sea, además no eran músicos, eran tipos que venían de la poesía y venían de otros ámbitos, pero que dijeron, vamos a hacer música. Y se pusieron a hacer música y le salió eso que le sale a un tipo que no sabe hacer música, digamos, técnicamente, claro. pero que tienen por ahí lo que algunos músicos tienen algo que técnicamente tienen, sí, no bueno, tienen lo que como dice Patti tienen. Smith, la música es algo demasiado importante como para dejárselo a los profesionales. Claro. Y en realidad me parece que dijo a los músicos, pero bueno. Y bueno, y los Fugs eran eso, o sea, eran la banda protopunk por excelencia, porque además las letras hablaban también de todas estas cosas. Y me traté de drogar y no pude, ¿viste? Sí, bueno, y todo así. Y hablan de la CIA, sí, fucking CIA. Bueno, y todo eso, pero en el año 64, o sea, imagínate, claro. Son como pre del pre, o sea, antes de Zappa. Yo pensé que cuando yo escuché Freak Out de Mothers, yo pensé que eso habían salido de la nada absoluta. Y no, había un precedente, un antecedente que eran los Fugs, ¿no? Claro. Así que bueno, y sigue estando todavía uno de los Fugs. Ed Sanders, sí, todavía sigue estando. Sacó un libro muy interesante hace unos años. Que habla de cómo el FBI le hizo la vida imposible, porque además de eso también habla mi amigo Matt Callahan en el libro ese del que hablamos, ¿no? Cómo hubo o sea, ensañamiento específico con ciertas personas, ¿no? Por eso que, entre paréntesis, tipos como Zappa o tipos como James Brown eran, entre comillas, antidrogas. Y no querían, y automáticamente echaban a cualquiera de la banda que lo encontraban drogándose. Y no era porque, viste, hay como hay un malentendido con eso, como que se piensa que era porque los tipos eran moralistas, claro, o algo. Que este es un careta, no, los tipos, tanto James Brown como Frank Zappa tenían conciencia total de que tenían a la cana esperando ahí en la esquina, que se manden la primer cagada para mandarlos en cana a todos, ¿no? James Brown tenía un tema que se llamaba
Say it loud, I'm black and proud, ¿no? Decilo fuerte, soy negro y estoy orgulloso de serlo, en plena época en donde no era común decir una cosa así, y menos en una canción para un tipo que se supone que es un entertainer, Claro. ¿no? De masas. Entonces los tipos tenían plena conciencia de que no podían No tener a la daba. banda ahí, viste, todo, viste, joda, porque porque No iban van- en no cana, llegan ni así, hasta la directamente. esquina. Y de hecho Zappa estuvo en cana y sabe lo que es y sabía lo que era una celda desde adentro, estuvo meses preso por una huevada que le inventaron. Y James Brown también se pasó la También. mitad de su vida preso antes de ser cantante. Así que los tipos sabían muy bien que estaba del otro lado de todo eso, ¿no? Pero bueno, y después otros obvios de los que ya hemos hablado, The Stooges, los chiflados, que en realidad chiflado no está mal dicho, porque acá, viste, allá es The Three Stooges y acá es los tres chiflados, pero Stooge no es chiflado ¿No es exactamente. chiflado? No sé si querés buscar ahí cuál es pero no es exactamente chiflado, es otra. El significado acá El de significado de internet. Stooge es como una especie de bufón. Ah, bufón. Es mirá. bufón, no es un Bufón. chiflado. Pero bueno, los Stooges, la banda de Detroit, la banda de Iggy Pop. Títeres pone acá mi traductor, lo más rápido que Sí, encontré. títere no es, pero bueno, No, bufón. Bufón. Un stooge es una especie de bufón o un nabo. Nabo. sí. Claro, ya es otra acepción el de Nabo. Sí. Que los Stooges, junto con los MC5, ¿no? La primera, sí. la primera De Detroit, ¿no? De Michigan. sí, de Detroit. De hecho, Elektra cuando van a Detroit a darles el contrato a los MC5, Sí. los MC5 fueron los que dijeron, che, de paso, ¿por qué no escuchan a estos A muchachos? estos pibes. Y entonces Elektra terminó dándoles contrato discográfico, que lo que era importante de un contrato discográfico en esa época era que podías grabar un disco, porque si no, no había forma. Entonces al mismo tiempo firmaron con Elektra los MC5 y los Stooges. Pero sí, eran amigos, tocaban juntos, Un amigo, ¿no? etcétera, Sí, creo etcétera, sí. que Iggy Pop se empieza a llamarse así a partir de verlos a ellos. No sé cómo lo llamaban, no me acuerdo cómo lo llamaban antes de ser Iggy Pop. James Era Osterberg. James Osterberg se llama. Ahí va. Un judío de Detroit. Sí. Que después se subía al escenario vestido con uniforme de la SS. ¿De los nazis? Sí, Mirá. no de los nazis, de la SS, como de la del Gestapo. servicio- De la Gestapo. Claro. Sí, así. Trunk, de pies a cabeza. Qué provocador, ¿no? El gran provocador. Y por la duda que Sí. no le digan hippie. Sí, y los MC5, Motor City. ¿no? Motor City 5. Pero vos sabés que no eran encontré 5. por qué 5. ¿Qué es? Eran 5 en la banda. Ah, qué nabo, claro, ahí está, claro. Eran los 5 de la Motor City. Ahí va. Sí, Motor City. Y ellos sí eran mucho más politizados, Sí, ¿no? específicamente. Eran de sí. izquierda. Sí, de una especie de izquierda. Pero me parece que era como más para causar. Yo creo que era un poco y un poco. Eran en parte era real y en parte era también para hinchar un poco las bolas. Pero sí, los también. O sea, de hecho, hay muchas filmaciones, las pocas filmaciones que hay en vivo de los MC5. Sí, en vivo. Y esto es muy genial. Kick Out the Son Jam. filmaciones del FBI. Qué bueno. Porque los FBI los seguían a todos lados y los filmaban. Y entonces, gracias al FBI, Bueno, tenemos filmaciones es de como los la MC5. división de la policía de provincia. Sí, mucho más, mucho que- peor. Que en mucho los peor. 90 buscó, está el... Después se puede también, Sí. un momento poner un link. Sí, Está el lo programa contaste el otro día. Claro, Sí. de Russo Berea, que hace Hay que saltar, son 4 Sí. capítulos y habla de eso, que hay un archivo donde hay filmaciones
bandas que estaban perseguidas, que eran Sí. sospechosas. Sí. Y bueno, y Sí, capaz pero que hay esto- un buen material para ver. Uy, mirá, está el recital. FBI es mucho peor que No, eso. me El FBI es imagino. Federal Claro, Bureau of Investigation, claro. o sea, eh, pensá que todavía estaba vivo Hoover, que fue el primer director del FBI, Sí. y que el tipo estuvo 50 años como director del FBI. O sea, los presidentes iban y, ¿Qué lo parió? ¿viste? Y le hacían la veña, porque Claro. cambiaban los presidentes y el tipo seguía Era siendo el como director del FBI. Tutankamón. Sí, estuvo ahí como... Y el tipo era fervientemente anticomunista, fervientemente anti todo. Al Claro. primer tipo que le hizo, que se lo puso así, fue a Chaplin. Ah, mirá. Y de hecho fue en gran parte por el FBI y por Hoover que Chaplin no pudo volver a los Estados Unidos. Se fue no sé, salió de los Estados Unidos en un momento en los años 50 y no lo dejaron entrar, no lo dejaron volver a entrar. ¿Nunca más? Nunca más. Ya. Le dieron en el año 72, cuando ya estaba viejito, ahí lo dejaron volver a entrar para recibir un premio de los Oscar. Mm. Pero nunca más pudo volver a vivir en Estados Unidos. Por eso se quedó el resto de su vida viviendo en Suiza. Así que, y bueno, y ni hablar que a los Black Panthers el FBI los decimó, o sea, Bueno. los uno por uno los fue bajando Ahí directamente. investigué. John Sinclair, de las Panteras Negras, era el manager de los MC5. Mirá. No, John Sinclair era de las Panteras Blancas. Ah, mirá. Era de las Panteras Blancas. Es un invento de los MC5 eso. Ellos decían que eran, serio? sí, ellos decían que eran ellos decían que eran Me las comí Panteras el Blancas. cuento, entonces. Sí. Y se sacaban fotos con así armados, ¿viste? Con ametralladoras. Sí, y sí, qué sí. sé yo. No, pero eso era todo para la Sí, foto. para ver hay un tema muy bueno que está en el programa alemán Beat Club. Está Motor City is Burning, que está buenísimo para verlo. Para los que no conocen MC5 me parece que está bueno ver. Sí, ver hay eso. varios, está buenísimo. Hay varios documentales de los MC5 y están todos buenos. Y lamentablemente ahora ya no queda, ya se murieron todos, Todos, pero ¿no? sí, hasta hace, no sé, ponele, hace 10 años todavía estaban vivos el baterista, el bajista y el guitarrista. Es que Em, eran dos guitarras, eso es lo particular, porque eran dos guitarras Sí, que por ahí en el punk, no sé, si pensamos en una formación de punk más tradicional, hay una guitarra, un bajo, batería y voz. Y depende, ellos- los Buzzcocks Sí, tenían sí, dos es verdad. guitarras. Sí, La primera versión de los Clash eran dos guitarras Claro. con Keith Levine, que después estuvo en Public Image. claro. Sí, Los, sí, Clash Keith Levine. los Clash eran dos guitarras. Sí, depende, por ahí estoy diciendo Eran tres algo que no- guitarras, la primera versión de los Clash. Son con tres, Keith ¿no? Levine. Sí, tres guitarristas, Paul Simonon y el baterista. Pero después son Mick Jones y Joe Strummer. No, lo que pasa es que lo que tenían De punk. los MC5 vos escuchás La actitud. vos escuchás el primer disco es en vivo. Sí. Y bueno, y ahí está Kick todo, out desde the el primer jam. ¿qué viste? Kick out the jams, motherfucker. Sí. Ahí ya está todo ahí. Ya está, sí. O sea, ahí ya Sí, se pues era entiende. muy ruidoso, iban al frente, se- pocos acordes, rápido. Sí, ya se y a entiende. romper No, y todo. además la cosa así, ¿viste? Chocante. Sí. Entre paréntesis, el otro guitarrista, ahora no me acuerdo los nombres, pero Yo los tengo acá. Estaba el último que estaba vivo, que acaba de morir. Fred Sonic Smith. Bueno, Fred Sonic Smith fue durante muchos años, hasta Pareja. que murió, fue la pareja de Patti Smith. Sí. No se llaman Smith los dos de casualidad. Es como llamarse claro. Fernández. No se cansaron. No se Y tuvieron hijos juntos y qué sé yo. Y después murió. Pero el que estaba vivo era el otro cansaron. guitarrista hasta hace Wayne poco. Kramer. Wayne Kramer. Wayne Kramer, hasta hace poco, de hecho llegó a grabar, ahora se volvieron a juntar, después de 50 años se volvió a juntar la Alice Cooper Band original Sí. y hicieron un par de temas con Wayne Kramer. Así que... Y por último, bueno, el cantante Rob Tyner, que tenía Tyner. una rulera afro Sí, sí, impresionante, un afro impresionante. pero él no era de negro.
No. A veces no sé, o sea que tiene como una cosa implantada ahí que decís, con los 2 dientes separados, buenísimo. A mí es una banda que me Si no me son encantó. negros es porque son judíos. Eso es lo que- sí, él fue el primero que se murió en los 80s. Pero bueno, la cosa es que hubo. El batero ¿Cómo también era un cantaba? genio. ¿Cómo se llama el batero? No, el batero justo no lo tengo, no Ah, lo busqué. bueno, el batero era genial también y también hace poco hay un documental con él en donde aprovecha para tirarles mierda a los Stooges, porque dice, esos Stooges nos robaron todo a nosotros. Aprovecha y tira. Bueno, la cosa es que bueno, de Velvet Underground ya hablamos, Moe Tucker ahí tocando el bombo y el redoblante, bien minimalista. Dennis Thompson, perdón. Era el Dennis batero. Thompson. Ahí está. Ahí está. Hicimos Y justicia. bueno, y después hay un documental muy bueno sobre The Sonics, para los Sonics, que qué les bueno. interese la historia de The Sonics, que sacaron un solo disco y después desaparecieron para siempre. Ellos eran de Portland, ¿no? O de No, Seattle. ellos son de Washington, Seattle. De Seattle, sí. De por eso. Seattle, o sea que hay una escena Sí, importante de sí, garage porque Portland, rock, ¿no? Portland, Oregon y Seattle están ahí, Están ahí uno al nomás, lado. ¿no? Sí, están ahí cerca. Bueno, Seattle. La primera movida de Seattle Claro, la fue primera movida fue la de los Sonics. Estaban los Y los tipos Dynamics. sacaron un disco y después desaparecieron Sí. y cada uno se dedicó a otras cosas y uno, qué sé yo, se dedicó a vender casas, otro a no sé qué. Gran cantante Y- es el de los Sonics. Sí. Uy, los gritos Muy que buen pegaba. cantante. Y Sí. era como ya una versión punk, lo que pude escuchar yo por lo menos, de los éxitos como del rock and roll, pero los hacían sonar súper punk. Claro. Aparte de sus temas, Claro. escuché varios covers que Sí. hacían. El que cantaba era el organista Ah, de la mirá, banda. un crack. Sí, buenísimo. Buenísimo. No, sí, súper impresionante la banda. Impresionante. Impresionante lo que suena ese disco. Y bueno, empezaron a aparecer después. O sea, en su momento fueron exitosos, pero nada más que ahí en la zona de Seattle. No salieron mucho de ahí. Pero empezaron a aparecer en distintos compilados y qué sé yo. Sí. Que ahí es donde entra el compilado este de Nuggets, De que Nuggets. hizo Lenny Kaye. Que salió creo que originalmente en el 72 o algo así, Ese que es- todos mis amigos lo tenían, y de hecho todas las primeras bandas punk Están ahí. en las que toqué yo, Sí. o sea, con las que yo tocaba ahí en la zona de Berkeley, San Francisco, todas tocaban alguna de estas canciones de alguna de estas bandas que están incluidas en Nuggets. Ese compilado son 8 álbumes. No, el ¿No? original era, no, eso porque le fueron agregando cosas, ves que le fueron son- agregando millones de cosas. Es lo que estábamos hablando recién, que en los Vos tipos. buscás información y no No, sé, el te disco traen original, hasta el disco original era un disco doble. doble. O sea, Doble, tenía ponerle, sí, era doble porque era un compilado de un montón de bandas. Entonces, Claro. Acá había- tuvimos algo así, por lo menos mi generación, Invasión 88 era. Bueno, sí, ese es un compilado punk. Claro, por eso, para la gente de mi edad, cuarentones, Sí, sí. en los 90s, no sé, ¿es del 88 ese? Hay un documental de ese Sí, compilado. sí, está buenísimo ese. Que está muy bueno, Está sí. bueno. Como una movida re Tripoli Discos. autogestiva. Tripoli Discos, sí. Sí. Pero un compilado de qué era? De bandas punk. Es de bandas punk. De bandas punk de todos lados. No, de acá, de Argentina. Ah, de De Argentina. Sí, Argentina, de claro, Argentina. claro, claro. Ah. Por Sí. eso. Sí, está División Autista, bueno, y otras bandas Sí. un poco más conocidas también. Sí, sí, sí. Y de Nuggets, acá hay un compilado que es de la escena rioplatense acá, que se llama Digging Down Argentina. Mirá. Nuggets from the Río Platense Scene, que es son bandas del 69 al 75, y hay perlas ahí. Pero ¿y quién lo compiló eso? Y alguien que, la verdad que no sé qué sello es. A ver, ¿lo tenés ahí eso? Sí, o sea, lo tengo acá, lo tengo A ver. anotado, digo. No, tendría que buscarlo un poquito más. Lo tengo acá anotado para mencionarlo, pero si quieren después dejamos un link para que vean. ¿Pero qué, le pusieron nuggets al disco? No, es como
Sí, Pepita, se llama Digging Down. Espera que lo vuelvo a buscar. Digging Down Argentina. Y sí, entre paréntesis, Nuggets from the Rioplatense Scene. Claro, ya quedó como un común. Pero lo que me interesaría saber es si es un compilado que se hizo acá o que lo hicieron afuera. O que lo hicieron... Bueno, mirá, me parece que lo hizo alguien de acá, pero lo maquinó y lo fabricó. Claro, lo puso en inglés para que Europa. parezca. Sí. Claro. Sí, tal cual. Claro, está bien. Sí, sí, Bueno, viene a el inspirarse Nuggets, en ese Nuggets. el Nuggets original Claro, que sacó seguro. Lenny Kaye en el 72 fue un disco doble Sí. que tenía, creo que un tema de The Seeds, un tema de The Sonics, un tema de los 13th Floor Elevators. Them, por ejemplo. No me acuerdo. Them fue una banda. No, la banda inglesa. Them fue. Sí, irlandesa. Irlandesa. Them fue una banda que tuvo hits. Nuggets eran todas bandas, eran medio como garage rock bands, Garage, ¿viste? sí, Puede ser que alguna que otra haya tenido un hit ahí, pero por eran ejemplo. composiciones propias. Por ejemplo, I Had Too Much to Dream Last Night. Ese creo que fue un hit en su momento de no me acuerdo qué banda. Pero de Strawberry tenían todos esos nombres psicodélicos. Strawberry Alarm Clock, o sea, el reloj. El reloj de frutilla. No sé qué. Y la chocolate Pero, Watch Band. Sí. También. Pero bueno, la cosa es que ese disco lo tenía todo el mundo porque además no se podían conseguir esas canciones, porque eran todas bandas que habían sacado simples. Sí. Algunas de esas bandas llegaron a sacar un LP, pero no se conseguía. Y los demás habían sacado simples y ni siquiera habían llegado a sacar un LP y tampoco se conseguían. Entonces la única manera de conseguir en esa época a todas esas bandas, a todas esas canciones, era teniendo Nuggets. Y Nuggets era interesante porque, como te digo, salió en el 72, pero evidentemente mucha gente que se curtió con eso después en el 77 hizo bandas punk, porque se curtieron un poco, se fundamentaron un poco con Nuggets más que nada, Nuggets. ¿no? Como para salir. Un poco con Velvet Underground, un poco con The Stooges, un poco con MC5, pero más que nada, no más que nada, pero también Nuggets, porque además Nuggets era como más amplio, porque podías ser más melódico, podías poner un organito, podías tener un órgano, ¿viste? Era como que las formaciones eran más abiertas. Entonces estaba buenísimo. Pero bueno, y después, no sé, ¿quieren decir algo más de The Sonics? No hablamos de los Monks. The Monks. The Monks, sí, The Monks. Que eran unos... GIs. GIs, que quiere los que soldados. sí, quiere decir, eran del ejército. Del ejército. Que estaban en... La infantería, ¿no? Son los GI. No, los GIs son Armed Services en general. Creo que quiere decir... que quiere decir no me acuerdo que las siglas pero GI se le dice como así libremente al ejército en general, al Army. Y los GIs eran unos que estaban en una estación de esas que tienen los norteamericanos en Alemania. Y los tipos armaron la banda en Alemania, estando ahí haciendo el servicio militar en Alemania. A principios de los 60. Y ahí quedó, hicieron ese disco y después nunca más. Pero bueno, quedó el disco y no me acuerdo si hay un tema de The Monks en el Nuggets original. Habría que ver. Habría que averiguar. No me acuerdo ahora porque hace mucho que no lo escucho. Y además pasa eso, que ahora pones Nuggets y te salen 84 discos porque le siguen agregando cosas. Y no, el original eran ponerle... No sé, habría 10 canciones por lado, entonces serían 40 canciones en total. Claro. No, 10 canciones por lado, no. 10 canciones... ¿Qué sería? No, sí, a lo sumo 8. Sí, ponele, porque eran canciones de que duraban, ponele 3 minutos, o sea que ponele que había 6 canciones por lado, 12 canciones por disco, claro. 25 bandas, ponele como mucho, sí. el original. Sí.
Pero volviendo a los Monks, o para decir Sí, dos los o Monks. tres cosas, Sí. ellos que yo no los había escuchado, los tenía escuchado muy por arriba, me los puse a escuchar y yo te dije, che, pero ¿qué onda? Parecen más las vacas sagradas. Te dije vacas sagradas porque yo acá vi un capítulo de Maxwell Smart que estaban las vacas sagradas, que era una banda así como más hippie, más colgada, donde tocaban dos o tres cosas. Yo te entendí completamente otra cosa. Por eso que te Ah, dije que no entiendo lo que estabas claro, diciendo. pero ahora me entendés a qué me Sí, refiero, sí. que yo no escuchaba Ahora algo, sí, pero sin algo esa punk. explicación. ¿Vos pensás que yo voy a entender No, lo que pasa una es que- referencia a Maxwell Smart en No. castellano encima? No, por supuesto No que tenía además... idea. Yo pensé que además me estabas hablarse- hablando. Acá vaca sagrada, cuando alguien dice vaca sagrada, es gente que pasa mucho en el folclore. Gente a la que no se le puede decir nada. No se le puede decir nada, no se puede hablar negativamente de ciertas figuras del folclore porque son como vacas son sagradas. intocables. Ahora entendí. Claro, Son intocables. Claro, claro. Que hay muchos de esos acá. Claro. Varios ladris. Sí. Y también pasa en el rock, que por ejemplo, que Sí, igual ¿cómo yo. vas a hablar mal de tal, viste? Claro, Es una Spinetta era uno. eminencia. No hablar mal, pero por ejemplo, si yo llegaba a decir que a mí no me gustaba tanto el último disco de Spinetta, siempre había alguno que se indignaba Ay, horriblemente. entonces no lo Decir, pero vos no comprendés, entendés no sé nada, qué. ¿viste? Claro, claro. Bueno, no me gusta, qué sé yo, no me llega, no me llega. Yo lo amo a Spinetta, pero había discos de Spinetta que me gustaban Bueno, más que otros, claro. como suele pasar. Bueno, y ahí siempre había alguno que se indignaba. Así que bueno, Pero de no, ahí. por eso, entonces, hablando de los Monks, lo que yo escuchaba era una cosa, una propuesta bastante experimental, muy minimalista, que ahí sí creo que estaría el concepto punk, Claro, con un desarrollo así muy rítmico, sí. con poca melodía. Eso, Sí. bueno, no tiene que ver porque el punk también tiene melodía, ¿no? Pero A veces. y a veces. Y bueno, y que no me parecía que fuese una banda protopunk, pero bueno, de alguna manera sí están considerados como Y protopunk. yo creo que sí, porque vos lo escuchás y tiene la energía esa de los primeros discos punk. Para Claro. mí tienen eso. Y además son tipos que claramente no son profesionales de la música. No, de hecho, no. estaban ahí, eran soldados Soldados. que estaban al pedo y se armaron una banda. Así que. Le sacaron provecho, Sí. Y quedó ese disco a la para instrucción siempre que militar. está buenísimo. Está muy. Está buenísimo. Sí, sí. bárbaro. Sí. Sí, qué sé yo, todo, viste, todo es abierto a interpretación, nadie sabe, viste, exactamente, o sea, no es una cosa lineal, viste, porque además Claro. vos le preguntás a una banda, por ejemplo, le preguntás a Steve Jones y él te dice, y a mí el que más me influenció fueron David Bowie en la época de Ziggy Stardust, Roxy Music, y Johnny Thunders de los New York Dolls. Sí. Pero bueno, ahí es donde entras en. Bueno, entonces habría que ver. Y Bowie, ¿quién lo influenció? Y lo influenció mucho Lou Reed y mucho Iggy Pop. Así que depende de. ¿Viste? Hasta dónde estás dispuesto Sí, sí. a ir para atrás para Vamos llegar a las como fuentes. Una sucesión así discipular que tenés que ir viendo desde de dónde sale, que a veces es difícil, ¿no? Ver Es muy difícil porque quién puso muchas. la semilla y cómo fue Sí, además bajando. es una interpretación. Pero bueno, por eso que a mí me interesaba la idea de poner a los que siempre se menciona, como The Velvet Underground y Stooges, los Five. Stooges, pero después también proponer Otros. otra gente que a mí me parece que de alguna forma, directa o indirectamente, también llegaron, ¿no? Porque después, como acabo de decir, están las bandas de los 70s que también fueron muy influyentes, Claro. pero que bueno, hoy como íbamos a hablar de los 60 específicamente. Los Who y los Kings, ¿no? Sí, También, claro. sí, los Who, los Kinks, los Who con My Generation también, eso para mí es un tema bastante. Bueno, de hecho, The Jam, que fue una de las. Que cayeron, que de nuevo, no eran una banda punk, porque además De The Jam se vestían con trajecito y eran bien mod, claro, mod. como de los años 60, era como una cosa retro de los 60, como lo que pasó después al año con el ska. Con toda la onda two-tone, que fueron los Specials, Madness, The Selector, The Beat, todas esas bandas que en Estados Unidos se tuvieron que poner The English Beat, porque había una banda que ya se llamaba The Beat, Paul Collins Beat, en Estados Unidos. Buenísima esa banda. Pero sí,
Pero bueno, y eran todas bandas que salieron al mismo tiempo, pero que eran claramente, eran como un resurgimiento de una movida que había habido en Inglaterra a principios de los 60, cuando llegaron todos los inmigrantes de Jamaica y de otras islas ahí que eran colonia de Inglaterra. Yo me acuerdo en qué documental había escuchado que decían que la banda de sonido del punk había sido el reggae Claro. en Inglaterra. Sí. Era lo que escuchaban ellos. Sí, bueno, eso está de hecho en el primer disco de los Clash, Police and Thieves. Es directamente una versión de un tema reggae. Entonces eso estaba, y de hecho tocaban juntas las bandas punk con las bandas reggae. A mí me contaron los V40, que son de Birmingham, que ellos, porque ellos fueron la primera banda reggae, pero desde un lugar que venía como del DIY y todo eso del punk, ¿no? O sea, no eran una banda reggae hablando del rastafarianismo y todo eso, tenían letras más politizadas. Claro. O sea, la música era reggae, pero las letras eran otra cosa, y además ellos eran otra cosa, claramente eran como otra generación, y eran una banda mixta. Estaba Hassan, que era el percusionista, que era no me acuerdo los padres eran de algún país del medio, ¿cómo se llama? Así del calipso, de esa onda. No, del Middle East, ¿cómo se dice? Del Medio Oriente. Y Hassan. Y después había 2 o 3 afrodescendentes, y después el resto eran blancos. Pero lo que tenían todos en común era que estaban en el dole. Allá V40 quiere decir Unemployment Benefit 40. Era el formulario que tenías que llenar cuando no tenías trabajo para que el gobierno te pase una guita. Un subsidio. Sí. Y con ese subsidio se compraron los instrumentos. Bien. Qué bueno. Y por eso se llaman UB40. Y de hecho la tapa del primer disco es el formulario. Ahí va. Y ellos hicieron su propia compañía discográfica que se llamaba Depp International, ¿no? Bueno, la cosa es que ellos me contaban que pasaba bastante eso. Los Stranglers hicieron sus primeras giras con Steel Pulse, por ejemplo. Mira. Que eran de Birmingham también. Es interesante porque él me cuenta que me contaba el Michael, que era el tecladista de UB40, no sé si sigue estando, porque la banda sigue, pero no sé quiénes están. El baterista se llamaba James Brown, lo cual era muy genial. Pero bueno, y el cantante era Ari Campbell, que no sé si sigue estando o no. A mí me encantaba cómo cantaba. Y las letras eran buenísimas, las letras de V40. Pero bueno, Michael, el tecladista, me contaba que en la sala de ensayo estaban ellos, Duran Duran al lado, y Steel Pulse enfrente, y los Judas Priest. O sea, todo eso era la movida de Birmingham en los años 70. Así que en realidad todo está influenciado por todo, de alguna forma. Yo ahora estoy recordando que leí que el bajista de Peel, cuando hacen el primer disco, antes de que lo concreten, él mismo, él no sabía tocar el bajo, pero como iban a las fiestas de los jamaiquinos, donde lo que les gustaba era ese sublow, el sonido bajo que lo tenían solo ellos, y él se la pasó escuchando las líneas de bajo del reggae. Y entonces vos, si te pones a escuchar, no sé si en el primero o el segundo disco, y vos decís, claro, las líneas de bajo, el bajo. En los dos. En el segundo. Dos, ¿no? Metal Box, el primero. Sí, no, el primero se llama Public Image Limited, que ahí está. Que ahí no está Jack Wobble todavía. Pero el que sí está es el que mencioné recién, que estuvo en la primera versión de los Clash, y ahora de vuelta no me sale el nombre, pero que es un tipo que inventó un estilo de guitarra
que tiene mucho que ver con... Ah, ¿vos decís Levine? No. Sí, Keith Levine. Gracias. Keith Levine, el estilo de guitarra de Keith Levine, vos lo escuchás y es The Edge. O sea, Claro, sí, YouTube tiene- estaban, los de inventó, es YouTube verdad. estaban escuchando eso, pero todos los días. Con una Jaguar. Eh, pero sí, no, Jack Wowell entró un poco después. Después hablamos de Metal Box, porque eso es Uf. toda otra historia. Eso va a entrar a nuestro capítulo 1980. Eso hablamos. Pero Vamos a ahí hablar están las después. influencias del reggae, Sí, sí, sí. de las raíces de... Sí, sí. Y de hecho, Johnny Rotten lo único que escuchaba era reggae cuando estaban de gira. Y él hablaba de eso. Y yo me puse a escuchar reggae por él. Mirá. Porque Mirá. leí que él Claro. escuchaba reggae, porque para mí el reggae era como cosa de los hippies y no le daba bola, de los fumetas. Entonces, incluyendo Marley y Dylan también. Pero, y entonces, ahí me puse a escuchar a las primeras bandas, y le entré por Black Uhuru, Ajá. que son Qué bueno. jamaiquinos, pero que son en realidad estaban basados en Inglaterra. Porque Black Uhuru era más fácil de entender para mí. Eran como un poco... Para mí lo que hace Carlton Barrett es espectacular, y Aston Family Man, la base de los Wailers. Pero que es muy difícil, ¿no? No entendía, ¿viste? Es como el jazz, que hasta que no entendés dónde está el 1, Claro, no lo sí. entendés. Sí. Una vez que entendí dónde estaba el 1, pues Ahí yo sí. escuchaba el hi-hat, ¿viste? Y yo pensé que eso era el 1, entonces no entendía nada. Después cuando entendí que eso era el 2 y el 4, y que el 1 Te no cambió lo la vida, tocaba, claro. Ah, bueno, ahí sí. Claro, te explotó el cerebro. ¿no? Claro, porque además, viste, como Tony Williams, viste, que cuando con la banda de, o bueno, Charlie Parker, ni hablar, Charlie Parker es como lo más punk que hay en el mundo, entre paréntesis. Ayer justo estaba... Sí, eso es re loco. A mí me pasó de pasar de escuchar heavy, Megadeth, y en un tiro escuché Charlie Parker y Claro, se me voló y claro, el mate. Mirá. sí, Como... porque Charlie Parker y después la banda de Miles Davis con el quinteto con Tony Williams y con Con Herbie Ron Hancock. Carter y Herbie Hancock. Tony Williams ahí tenía 17 años Sí. cuando entró, y Herbie Hancock tenía 22 o 23, o sea, Mirá. eran pendejos. Y Ron Carter Y también. tocaban, y tocaban a los recontra mil pedos, era Sí, salvaje. es Ah. rapidísimo. Y además Tony Williams no está tocando así chiquitito, está Sí, eso está es tocando- años 60, 61. 60, 61, sí. Y que el quinteto anterior también es buenísimo, con Philly Sí, pero Joe es- Jones y claro, todo eso. Pero es otro, Pero es otra otro cosa. sonido. Sí. Y lo escuché justo justo estaba escuchándolo a Flea en un reportaje con Rick Beato, del que siempre hablamos. Y Flea le cuenta que está haciendo que para su próximo disco solista va a hacer versiones punk De temas de jazz. de temas de jazz. Ah, mira. Porque dice que es lo mismo. que es es la lo mismo. misma- el mismo es lenguaje. esa, Claro. los pedos, Claro. chatun. Lo único que no está en el jazz, que es el ponerle así el 2 y 4, ¿no? Claro. Claro. Con el redoblante, pero si no, es lo mismo. Y sí, yo eso se lo digo a mis alumnos. ¿Querés escuchar a un tipo tocando rápido? Escuchalo a Tony Williams. No hay tipo que toque más rápido que Es ese. impresionante. Sí, Impresionante. increíble. Yo no entiendo, porque además son tipos que salen de la nada. ¿De dónde aprendieron a hacer eso? Y aparte toda Eh, una música súper improvisada Sí, también. sí, es sí, un- sí. Bueno, y además cosas que todo salen el ahí. juego que hay entre el piano de Herbie Hancock y él, viste, que detrás de los solos y todo eso, es espectacular. Por ahí donde no encajaría sería en el concepto de que el punk es simple y el jazz no es tan simple. No, Pero de alguna manera hay una... no, acá estamos hablando de velocidad, pura y exclusivamente. Sí, sí, está. sí. En cuanto a velocidad, No, ahí sí se alinean En el, los astros. en el punk no hay ningún tema que se llame God Save the Queen and Her Fascist Regime. No hay Pero- tanta improvisación en lo que entendemos como punk, como estilo. Claro. Prácticamente no hay improvisación. Ujú. No. Salvo que, qué sé yo, bandas como Wire o qué sé yo, empezaron a improvisar mucho más.
a medida que iban avanzando los discos. E inclusive Public Image también tiene cosas bastante improvisadas ya a partir del segundo disco. O sea que la improvisación también... en algún lado está. Pero en algún momento post-punk, digamos, no en la primera... A mí algo que me movida. llamaba la atención, que no sé, o sea, Dylan, cuando hacía los temas, o sea, tiene muchas versiones en los que, digamos, nada se parece la versión a la versión original. Sí. Eso, y siempre me llamó la atención y me Sí. parece una genialidad. Sí, bueno, Que él nunca más es la volvió a forma... ser- Sí, Él es, Claro, él, claro. es, él, es, él es... y es un crack de eso, digamos. Sí, Sí, yo cuando es lo fui a que es ver lo acá que... no las casea las canciones, no entendía que No sabías, estaba haciendo. claro, No, claro, digo, claro. pero ¿y qué canción es esta? Sí, sí, No, sí. no, Ya lo sí. escuchás ahí en el disco con The Band, que hablamos también, el el de último Last Waltz, de de Last Last Waltz. Waltz. Sí, Ahí ya hay él versiones básicamente tremendas. está de gira, además se llama The Never Ending Tour. Él está de gira de hace 30 años. Sin parar, básicamente, porque le gusta tocar en vivo. Va a cumplir 90 años y sigue, o ya cumplió, no sé, pero está ahí. Y lo que tiene, y yo lo vi varias veces a Dylan, y no solamente que no hace el mismo tema de la misma manera 2 veces seguidas, sino que además no repite canciones 2 veces seguidas de un show al otro. Él tiene, si vos tocás en su banda, tenés que tener por lo menos 500 canciones y Claro. conocerlas y saber tocarlas en cualquier tonalidad, además. En una época yo lo vi con la banda de Tom Petty. Estaban era Tom Petty y la banda de Tom Petty, y creo que también estaba el de los Eurythmics, que creo que le había producido el último disco. Y así que bueno, era Tom Petty, la banda de Tom Petty, pero como banda de Dylan, ¿no? Y Stan Lynch, el baterista, en un reportaje cuenta que nunca tocaban la misma canción Igual, 2 veces claro, de la 2 misma veces manera. igual, claro. Y que dice que un día se dio vuelta, que fue la única vez que pasó en toda la gira, pero que se dio vuelta y le preguntó a él, ¿qué querés tocar? A Stan Lynch, al baterista. Y Stan Lynch se quedó así como duro, Me lo ¿viste? mató. Y Claro, dice, quedó, claro. y se dice, desencajó. Ley Delay. Bueno, Bueno, y se da vuelta y después se vuelve a dar de vuelta y dice, ¿en qué tonalidad? otra vez Claro, o sea, la tonalidad a la que vos quieras, el tema que vos quieras, y además y además hay que saber estándares, porque los... Ya eso pensaba, es muy del lenguaje jazzístico, del Claro. código jazzístico. Claro, sí, Claro, sí, sí. ¿no? Los temas en cualquier tono, en cualquier Sí, sí. tono. En la para tonalidad acompañar a que los vos digas. cantantes, justamente. Sí. Y además además tener encima toda la tradición, viste, de los temas de Irving Berlin y de todos esos temas que hacía Sinatra y todo eso también lo hace Dylan. Y en la Así que- forma de cantar de Dylan también hay algo como, yo se lo escucho a Johnny Rotten, en la forma de cantar, esa Sí, como- sí, sí. ahí hay algo protopunk también, Sí, como una totalmente. influencia así. Totalmente. Claro. Yo lo iba a decir, pero bueno, me encantó que lo dijeras vos. Bien. No me quería Nahuel. estirar tanto, pero yo escucho esos primeros discos de Dylan y para mí son total Claro. punk. Claro, Totalmente full. punk. Inclusive los que todavía son acústicos, que tienen Ajá. que ver con The Fugs. Porque él también curtió Sí, sí, todo sí. eso al mismo tiempo que Ni hablar, ellos. claro. Allen Ginsberg, Claro. toda esa gente eran todos amigos. Y Totalmente. había joda ahí. Esa cosa de Y aparte, jugular en su que va- forma de tocar la guitarra, hay una desprolijidad que es absolutamente única. Sí. Y en su forma, el desparpajo que Sí, arma sí, el sí, tipo es tan único que es indiscutiblemente él. Punk. Es tremendo, claro, desparpajo total. totalmente. Bueno, él fue el tipo que, de nuevo, no fue el primero, porque él toma cosas que ya habían hecho Woody Guthrie Ajá. y un Claro, montón de claro, gente antes que él. Pero Sí. él lo que hace es decir, bueno, y voy a cantar de lo que se me cante el culo a mí. Y voy a cantarle a alguien directamente, sos un boludo, ¿viste? O lo que sea. Digamos, ponerse en un lugar, decir cosas en las canciones que nunca se habían dicho en ese contexto, en ese formato. Y eso, por eso que Dylan fue tan importante, porque le abrió la cabeza a todo el mundo. Todo el mundo dijo, o sea que se puede hacer... Mostró se puede un hacer, camino. se puede hacer
O sea que se puede hacer lo que uno quiere. Mostró muchos caminos. Se puede hacer lo que uno quiere. Y bueno, y eso tiene Sí. que ver con el punk también. Así que bueno. Una última banda Sí. que nombraste vos. Sí. The Shags. ¿Qué? The Shags. Ah, The Shags, sí. The Shags, ¿lo escuchaste ese disco? No. Es un disco de 3 hermanas que, Mirá. que no saben tocar música, pero no saben Lo saben. nada. Y el papá, que era re buena onda, les dijo, pero papá, no sé si fue idea de él o si fue idea de ella, no conozco la historia bien. Pero la cosa es que una le dieron una guitarra, a otra le dieron un bajo y a otra le dieron una batería. Y el tipo les dijo, bueno, hagan sus temas. Y las chicas hicieron sus temas y dijeron, bueno, listo, bueno, vamos a grabar un disco, dale. Y fueron y grabaron un disco. Y es el disco más incomprensible de la historia, mucho más que Trout más réplica. O sea, Trout más réplica, que está todo hecho a propósito, así, no logra tener el nivel Claro. de absoluto, o sea, no hay nadie tocando con nadie. La batería va en un Sí, ritmo, un tiempo. No, la batería no va en un tiempo. No va en un tiempo. La batería va en varios tiempos al mismo tiempo. O sea que sí, cada instrumento y además no repite nada, porque la mina hace tiki tiki, ping, tac, 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 trut, tac, ki, piqui, tiki, cuki. O sea, no hay de dónde agarrarse por ninguna parte. ¿Cómo es que Las se llama? letras The Philosophy of the World. The Philosophy of the World. Philosophy of the World, que las letras también son un Y cago de risa. sí, y ese disco era como básicamente, para mí siempre fue bueno. Ese disco era la prueba, ¿viste? O entendés o no entendés, Claro. ¿viste? Porque si me vas a decir, no saben tocar, es que no entendiste nada. Ese Claro. es el punto. Claro, no es para saben, decir, uy, claro. no, qué mal que tocan. No saben tocar, es ese no el- saben tocar, hicieron una genialidad igual, no Claro, sabiendo tocar, claro. porque es genial. O sea, se pasan, pegan la vuelta de lo poco que saben y del desparpajo que tienen para hacerlo, o del no darse cuenta que no lo están haciendo, pero no, porque además no Es terminan, increíble. no, la cantante no tiene nada que ver, que era lo que trataba de hacer Captain Beefheart. Captain Beefheart, para grabar Trout más réplica, le dice a Zappa, yo no quiero seguir porque Beefheart decía que él no quería hacer música hipnótica. Él decía que el blues y el rock and roll era música hipnótica y él no quería hipnotizar a la gente. Así que por eso que él quería hacer todo así, ¿viste? Como... ¿Viste? Que todo... Claro. Y entonces él decía, yo no quiero cantar, no quiero hacer nada obvio con las letras, ¿cómo se llama? Con el sonido, decís. No, con la... ¿cómo La se dice? métrica. Con la métrica, claro. Ah, Entonces no voy a ponerme auriculares y voy a cantar en otro lado. claro, él cantó, sí, leí eso. Y Zappa dice, pero ¿cómo? Pero no vas a escuchar la banda. Bueno, por eso. Eso es lo que quiero. Quiero hacer las letras en con otro mi lado, propia claro. métrica en otra parte. Entonces la banda está tocando en un estudio, él está cantando en vivo, pero en otro, sin auriculares. Y por eso que está totalmente desfasada la voz con la música. Y es como, al principio es como, ¿viste? Hay que concentrarse para... Pero bueno, él lo hace a propósito. Estas Claro. chicas lo hacen sin ningún problema. Sí. Dice Zappa, creo que dice de ese disco, de las chicas, de Jax, que son mejores que los Beatles. Sí. Zappa siempre que podía, Crack, boludo. siempre que podía, Zappa les tiraba un poco de mierda a los Beatles. Y Kurt Cobain está en uno de sus 10 mejores discos. Sí, bueno, Claro. yo lo que amo de Kurt Cobain es que le encantaba hacer listas. Un día tendríamos que hacer un programa de las listas de Kurt Cobain, porque el tipo le encantaba hacer listas y ahí están las listas en sus cuadernos. Y están buenísimas las listas, así que eso da para un capítulo Las listas aparte. de Cobain. Pero bueno, The Shags de alguna forma también tienen que ver, o sea, son lo más protopunk que hay, ¿viste? Porque creo que después se les hizo un documental que las encontraron a las minas, ¿viste? Que además
siguieron con sus vidas súper tradicionales, ¿viste? De la señora que se casó y que tiene los chicos y que va a la iglesia y todo eso. Claro, no es que se Y sumaron que a la no movida tenían, y se no, hicieron. no tenían ni idea del quilombo que se armó, porque se fue armando de a poco y con los años. Y parece que se volvieron a juntar en algún momento, ya de grandes, y no sé qué es lo que Capaz pasó. que hacen habría una que bomba buscarlo. atómica después, ¿viste? Porque Sí. sin querer capaz que hacen algo y hacen, digo, inventan una cosa es que extraña. es que sí, fue un disco muy influyente, o sea, porque The Residents escucharon eso y dijeron, por acá es la cosa. Estoy seguro. Las chicas. The Residents, otra banda otra banda También, ¿no? protopunk. Ay, Claro, porque Sí. es como que todo vale, ¿viste? Todo Sí, vale. sí. Y bueno, un poco era eso la idea. Bueno, muchachos, muchas gracias. ¿Algo Buenísimo. No. más? Ya ¿No? está. Estamos. Creo que Listo. con eso estamos. Bueno, si Estuvo alguien se lindo. acuerda de alguna banda que no nombramos o alguna banda que tendría que estar, avísennos. Protopunk. Pónganlo en los Protopunk de los 60s. De los 60. De los 60s, porque de los 70s ya es otro bicho. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.